Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, las medidas que se deben de tomar para poder darle un buen servicio al Señor, ¿verdad? Antes de entrar a la palabra, yo hago memoria de lo que Dios pone en mi camino. Hace unos días estaba escuchando a un varón que es consultor y él nos estaba hablando del triángulo de la excelencia, porque Dios es la excelencia para nosotros, amén. Jesús es la excelencia de nosotros. Y dice la Escritura que Jesús es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin, el autor y el consumador de todas las cosas. Pero el consultor hablaba, decía, en la plataforma de un triángulo de excelencia hay dos factores, costo y tiempo. Cuando ya los costos están identificados y están presupuestados y el tiempo también ya está determinado, si tú bajas los costos, entonces el alcance es menor. Igual si el tiempo, por hacer las cosas rápidas, lo acorta, el alcance es menor. El Señor me dice que Él está arriba y está abajo, porque Él es el que está como plataforma de lanzamiento de nosotros los hijos para lograr la excelencia y complacerlo allá, al final, en los tiempos de los tiempos. En otras palabras, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos va a hablar esta mañana. Dios me puso en mi corazón que hablara de la humildad y del orgullo. Y Dios me ponía en mi corazón que en el triángulo de la humildad están tres factores importantes. Es humilde con uno mismo. Tenemos que ser humildes con nosotros mismos. Uno. El otro ángulo, humilde en las relaciones con los demás, para que podamos ser humildes con el que está arriba y el que está abajo también. Porque la gracia hace que lo que se dé arriba empiece por abajo. Nosotros tenemos la base del lanzamiento de la humildad porque Cristo es la piedra angular, es el fundamento. Para nosotros ya encontrarnos allá con Él y decirle, Señor, gracias porque usted quiere que seamos humildes, porque la humildad es un secreto grande que nos hace a nosotros tener herencia, poder caminar con sentidos espirituales abiertos, ajeno a la confusión que en el mundo podemos tener por lo que percibimos. Y eso es una palabra que Dios me ponía y me pones, que a la humildad y el orgullo hay que entender y conocerlo para poder vivir en el que quiere el Señor que vivamos, y es en la humildad. Así que esta mañana vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque la palabra que vamos a hablar es una palabra bendecida, Señor. Es una palabra, Señor, que está bendecida para los perdidos, que son hijos tuyos que tú viniste a buscar y los encontrarás. También es para los que ya fuimos encontrados, Señor. Diga, usted sabe en su corazón si usted es un hijo perdido o un hijo encontrado, pero para todos es esta palabra que Dios va a hablar. Nadie puede juzgar al otro. Dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido y lo encontró. Hay muchos hijos que están perdidos, pero van a ser encontrados por la palabra. Y hay muchos hijos que ya fuimos encontrados, que vamos a ser sostenidos y afirmados por la palabra. Señor, si yo sé que esta palabra, como toda la Escritura, está bendecida, Señor. Y oramos juntos en armonía para que el entendimiento, el discernimiento, la comprensión sea unánime en el cuerpo, Señor. Esta rama fructífera, Jesucristo liberta al cautivo, necesitamos permanecer en unidad y en armonía en el escuchar, creer, retener y poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, por esta bondad inmerecida de permitirme llevar tu palabra en esta mañana
y oro para que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a su hermano de cualquier manera que usted quiera, con una mirada, con una palmadita, con una palabra, pero bendigamos al hermano. Mensaje del domingo 23 de octubre del año 2022. El orgullo y la humildad. 1. Nosotros, los hijos de Dios, no solamente debemos orar, sino también cómo debemos orar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en el trono de la gracia? Hebreos 4:16 nos da una palabra del Señor que debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que tenemos la puerta que es Cristo el que nos lleva al Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es una palabra que es un beneficio para los hijos de Dios. Porque dice la palabra que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Entonces uno que no ha nacido de nuevo no puede llegar al Padre porque no conoce a Jesús. Jesús es el vehículo, es el que nos conduce al Padre. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y es que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros vivimos en la gracia del Señor. Y es en la gracia donde somos fortalecidos. Es en la gracia del Señor donde somos afirmados. Y ahí nosotros podemos alcanzar misericordia. Y no solo para nosotros, sino para todas nuestras necesidades, tanto personales como las de afuera. Y al estar allí, hallamos gracia. La iglesia siempre dice, oren, 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 oren. Y es correcta la recomendación, pero ¿de qué te sirve si no estás orando bien? Dice el Señor que ustedes nunca han pedido nada, porque ustedes piden mal. Ustedes piden para sus deleites, pero no piden correctamente, porque no hemos entendido lo que está en Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Porque nosotros como personas, aún como hijos, no sabemos cómo orar como conviene. No sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe, y como el Padre sabe la intención del Espíritu, Él intercede por nosotros. Y dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué está diciendo la palabra? Que nosotros tenemos la gracia que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo pedir, pero si nosotros nos depositamos en la gracia del Espíritu Santo, Él va a interceder por nosotros y nosotros vamos a recibir el beneficio de la intercesión. Tenemos que entender, hermanos, que para nosotros es importante entender que el Espíritu es el que intercede por nosotros, porque Él sabe la voluntad del Padre y el Padre sabe la intención del Espíritu, y entonces hay una comunión, y usted lo que está haciendo ahí es siendo un necesitado, un necesitado, pero a la vez un benefactor, porque hay una relación de donante-beneficiario. Es en este caso el Espíritu Santo por usted y para usted. Amén. Esto es importante que usted lo discierna y pídale al Espíritu Santo. La palabra es para los entendidos, pero no por su propia fuerza, no por la escolaridad que tengas, es por la fe. Solo pide ahí donde está fe para entender y conocer lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Entonces, si el Señor dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque allí vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra actitud no debe ser demandante ni excusable, sino de una humillación total. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo ya le dije al Padre, no, a mí no me va a estar matando el diablo, yo soy tu hija, usted me tiene que defender. Claro, hay una actitud de fe, pero una palabra descuidada la que se está diciendo. Porque mucha gente dice, no, yo ya le dije al Señor que el diablo no me esté molestando porque yo soy su hija y yo soy una persona que anda en la santidad que Él demanda. Yo le sirvo al Señor y yo le he dicho a Él, Padre, no permitas que el diablo me zarandee porque yo soy tu hija. Eso no es así. Entonces, si vos pasás 20 días, 20 años orando de esa manera, en vana es tu fe.
Necesitamos ser orientados, necesitamos ser direccionados. El Espíritu Santo quiere que usted ore como realmente debemos de orar. Vamos a la palabra que Dios puso en mi corazón, Lucas 18, versículos 9 al 14. Ahí hay una parábola del fariseo y el publicano. Vemos dos actitudes de dos hijos de Dios que tienen diferentes formas de acercarse al trono de la gracia. Dígale a su hermano, acerquémonos correctamente al trono de la gracia. Correctamente al trono de la gracia. Dice que, antes que empiece, vamos a entender, fariseo y publicano, los dos eran judíos, eran del pueblo de Dios. Fariseo, alguien que estaba en eminencia doctrinal, porque ellos eran los que ejercían autoridad, influencia y poder en el pueblo a través de sus enseñanzas. Los fariseos eran una secta religiosa que decían conocer al Padre, pero no lo conocían porque ellos predicaban, pero para sus delitos y para sus afanes personales. No conocían al Señor, pero eran hijos del pueblo de Judá. También estaban los publicanos. Los publicanos eran también judíos, pero eran mercaderes que eran escogidos por el Imperio Romano para coleccionar impuestos. Es como hoy en día, ¿verdad?, que hacen licitaciones. Dice, vamos a pavimentar esa calle de ahí. Vamos a ver cuántas personas pueden hacer ese trabajo. Vamos a licitar, dice la alcaldía, y se lo asignan a alguien. Ese que se le asigna tiene todo el derecho legal para hacer la calle y ponerla como él quiere. Así también los romanos agarraban de los importantes del pueblo judío, como toda Judá, toda la Palestina, donde estaba habitando el pueblo de Israel, y ahí habitaban ismaelitas y también jacobitas, pues de los dos descendencias, pero eran descendencias de Abraham. Entonces yo dije, este es escogido, pues vos vas a ser el responsable de recoger los impuestos. Entonces los publicanos eran recolectores de impuestos. Y hoy en día también se ve que a la gente no le gusta pagar impuestos, pues no caen bien. ¿Cuántos le mandan flores a la DGI? Así eran los publicanos, no caían bien. Y decían los judíos, estos son ladrones, estos son oportunistas. Entonces ellos tenían dos actitudes, pero los dos conocían la Torá. El publicano conocía la Torá y el fariseo la conocía. El publicano se escondía de la Torá porque él andaba en delitos y pecados. El fariseo se exponía a decir que la conocía, hablando un montón de cosas que no hacía. Entonces vamos a lo que dice la Escritura. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hermano, cuando yo le diga lo va pasando para yo ir explicándolo por el Espíritu. ¿no? Dice, a ver, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí déjelo. Cuando dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, se refiere a aquellas personas que consideran que lo que ellos hacen es agradable a Dios y que todo lo que ellos hacen le complace a Dios. Y menosprecian a aquellos que, según su propia opinión, no están justificados porque andan en delitos y pecados. La iglesia hoy en día tiene ese problema. Generalmente las ancianas, las mujeres mayores, que han sido enseñadas con una doctrina religiosa, son tremendas, y también hay ancianos en la iglesia que creen que por el tiempo, la larga data que tienen de estar en la iglesia, pueden menospreciar a un borracho, a una prostituta, a alguien que viene a la iglesia por primera vez. Y consideran que esa persona está desposeída de la gracia de Dios. Consideran de que esa persona no tiene mérito alguno para estar delante de Dios. Porque ellos tienen un largo caminar y empiezan a caminar con un ojo inquisidor y hacen oraciones largas, hacen oraciones de día, de tarde, de noche, pero menosprecian a los demás. Esa es una persona farisea, una persona que se jacta de poder ser lo que es por el mérito de ella, por lo que ella ha hecho. Y dice el Señor, vamos a darles una parábola para que entiendan cómo es que yo veo el orgullo y la humildad en los que me buscan. Ahora sí el 10, hermano. Dice que dos hombres, dos judíos, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era religioso, el otro era recaudador de impuestos. Siga, el 11.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Como los otros hombres, debe ser ahí. Nombres. Aquí en mi Biblia dice hombres. A ver, vamos a corroborar Lucas 18:11. No, correcto, vamos a ver. El fariseo dice: porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué tremendo. Es como que yo venga y diga: Padre, doy gracias que yo no soy como Abdías Valerio. Yo te presento ofrendas limpias delante de ti. Ese varón le encanta el billete. Gracias que no soy como él. O gracias porque yo te sirvo con amor. Yo no soy asalariado. Yo soy un pastor que cuida las ovejas. Mi vida doy por las ovejas. Pero no soy como el pastor Harling, que anda buscando cómo meterme zancas para él quedarse con el ministerio. Y así vamos a encontrar a mucha gente orando de esa manera. O también diciendo: gracias que yo no ando en el partido, yo no soy político, yo no soy como esos que hagan a Dios, gracias. ¿Qué es eso? Y no es necesario que tú tengas una palabra, decir, tu corazón es pesado. Porque mucha gente aún, por eso le digo yo que estos dos actitudes de humildad y orgullo se manejan iniciando por uno mismo. Cuando una persona, digamos, es orgullosa, cuando uno no dice nada y uno en el fondo cree que, si yo digo que este ministerio funciona, no lo digo, no lo predico, pero en mi corazón está que esto funciona porque yo ya estoy mal. Porque estoy siendo orgulloso. No estoy valorando lo que otros están haciendo por el ministerio. No estoy valorando el servicio de limpiar, de botar basura, de limpiar los inodoros, de la intercesión, de los que predican, de los que van. No. Yo digo: sí, hermano, te bendigo y no te digo nada, pero mi corazón cree que yo soy indispensable en el ministerio. Ustedes, los ministros y los que están en casas de Dios y los que están sirviendo al Señor, tienen que desaprender y desarraigar eso primero de ustedes. No se crean que ustedes son ahora la vid cola porque es la más barata del desierto, pero te sirve. No creas que eso es agradable a Dios, por eso Dios te está hablando, nos está hablando. Nosotros no podemos hacer, Dios está viendo la actitud. Imagínense un fariseo que conoce toda la Torá, conoce todo lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob. Si le preguntas de Labán, él te dice quién es, él te conoce de la piedra de Oret, él te conoce todo. Pero él se justifica a él mismo. No podemos nosotros estar en una actitud, en un altar de gracia, pensando de esta manera. Mire qué tremendo, qué hipócrita. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. ¿Por qué ladrones? Porque yo doy el diezmo, porque yo ofrendo. ¿Por qué injusto? Porque yo soy justo, porque yo estoy donde yo tengo que estar, yo tengo que tener la justicia tuya. Tú me escogiste a mí, yo sé que tengo que estar de frente y en la cabeza. Esos son adúlteros, adulteran todo. No sé, bueno, hay unos que agarran la autoridad de Dios por adulterio, porque cuando también no se someten en su señorío de ellos, ya comienzan a hablar más de, hay que saber llegar al trono de la gracia. Si una persona está en actitud de rebeldía, hay que saber hablarle al Padre. Muchas veces nosotros cometemos, trátalo con dureza para que aprenda, repréndelo en amor, repréndelo. Porque es un adúltero. No, ese proceso lo pasamos todos. Yo no estoy hablando porque yo me gradué, estoy ya casi por graduarme y mi graduación todavía faltan varios días. Pero no puedo estar yo hablando algo que el Espíritu Santo no me diga que lo tengo que decir, porque es para el bien de ustedes. Ni aún como este publicano. Esa es una oración orgullosa. Vamos al 12. 18:12. Mire, ahora comienza a sacarle las mantillas al sol al Padre. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué dice la palabra? El orgulloso se autojustifica. ¿Cuáles son las consecuencias de una oración orgullosa? El orgulloso se autojustifica, rechaza la gloria de Dios y cree que su obra merece salario. Romanos 4:4, ¿qué dice la palabra?
Por eso tenemos que entender que la gracia no la podemos confundir. No podemos hablar de la gracia es hablar de Cristo. No es un adjetivo, es Cristo, es un sustantivo, es la palabra en viva. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Volvamos al 4. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros creemos que tenemos derecho a que se nos dé más porque trabajamos más que los demás. Dice que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, cuando usted está delante del trono de la gracia y usted está diciendo, yo ayuno, yo me levanto en la madrugada, yo vengo al mediodía, yo termino el ayuno, entonces lo que estás haciendo es que le estás cobrando al Señor. Porque lo que estás haciendo ya no se cuenta como gracia, sino como un salario que se te debe. Tenemos que saber que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Nadie de los que trabaja acá, trabaje poco, trabaje menos, trabaje mucho, lo puede tener como una deuda, como una cuenta por cobrar al Señor. Eso es la gracia de Dios, es la gracia la que te hace ser un ministro competente. No somos nosotros. La iglesia tiene que entender esto, pero lo tiene que tener así, como 2 por 2 es 4. Me acuerdo de una niña que llegó, pues no le voy a decir qué niña, pero la niña me estaba diciendo, fíjese, me dice que estoy aprendiendo las tablas, me dice. Ay, ¿cuáles tablas te sabes? Me sé desde el 2 hasta el 6, me dice. Pregúntemela. 4 por 5, 20, me dice. 6 por 4, 24, me dice, se pone a reír. ¿Y por qué te da risa? Es que me da risa que me pusieron una maestra que me dijo que 6 por 4 era 18, me dice. Es mi maestra y me estaba enseñando y no se sabía las tablas, me dice. Muchas veces estamos enseñando cosas y ni siquiera somos maestros. Tenemos que aprender primero para enseñar. Dice que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es que el orgulloso se autojustifica, no de que eso pasó por mí. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando yo traía aquí las enseñanzas a las 5 de la mañana, Sayonara, Samasaida, creo que el Ranagdía, estábamos como 6, 7 aquí. Y yo tirando solo pedradas de 105 millas del Espíritu, de la novia del Cordero. Y como no venía nadie, esa era mi oración, Padre, yo te estoy dando todo. Bendice a los que están conmigo, reprende a los que no vinieron. ¿Por qué? Porque yo pensaba que lo que yo hacía me tenía que pagar el Señor. Por eso ese error usted no lo comete en su pastorado. Entonces, eso la palabra lo va a hacer que usted no cometa los errores. Porque dice que nosotros no podemos estarle sacando las mantillas al sol. Jorge no puede decir, es que tengo solo 200 y un galón de gasolina y gastón de dulce. Acuérdese, Padre, que me den el negocio a mí, porque yo invierto en tu reino. Mira, yo pago. Eso no lo podés hacer. Porque entonces no se te cuenta ese salario como gracia, sino como deuda. Todo lo que nosotros hacemos es por la gracia. No podemos ser mejores que los otros porque no es así. Dice que el que es orgulloso, este hombre fariseo, es igual la iglesia de hoy, porque se cree autosuficiente. Él no necesita de Dios. Él no busca un encuentro consigo mismo ni con Dios, sino que él busca el trono de la gracia para jactarse y para alabarse. Su oración es ineficaz. 2 Corintios 2, 17, 18. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios 2, 17, 18. Bendito sea el Señor. Estamos hablando ahorita del orgullo, pero viene lo mejor, la humildad. Pues no somos como muchos, así está hablando el apóstol Pablo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí no está hablando Pablo al Padre, le está hablando a la iglesia. Está siendo sincero con ellos. Ahora que dice 2.18, 2.17. No, 2.17 y 18, el 18, 2.18. 2 Corintios 2.18. Sí, está bien ahí, el siguiente versículo.
No, 2 3:1, ok, perdón. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No, no es así. No es así. 10:17, ponga, ya me acordé, el Espíritu Santo me rectifica rápido. 2 Corintios 10:17 y 18, así es, hermano, disculpe, está en lo correcto. Dice que el que se gloríe en el Señor. Y el 18, que es lo que Dios nos habla como revelación firme, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Usted no se alabe a usted mismo, porque eso es un error que nosotros cometemos. Mire, sigamos, dice Sayonara, yo soy una mujer que trabaja en una zona franca, soy supervisora, ella sabe que ella es eficaz en su trabajo. Y ella puede ser que no haya otra detrás de ella que sea como ella, puede ser. Pero aún con todo, eso es una prueba para usted. No alabarse a usted misma. Porque digamos, si viene un trabajo y usted dice, tengo que estar en el trabajo. Tal vez usted lo hace porque va a trabajar, pero el Señor pesa su corazón. ¿Será porque usted cree que no hay otro que haga su trabajo? Tiene que tener eso. Igual nosotros los que predicamos. Si yo, ya la pastora, ustedes la aman. La pastora tiene 2 domingos de no venir. La iglesia se cayó. La iglesia sigue viva. No vengo yo, me voy 1 mes, 2 meses, o ya me voy. Tampoco. Por eso dice la palabra que no es aprobado el que se alaba solo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios conoce el corazón de los que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Todos nos acercamos al trono de la gracia, pero debemos de saber cómo nos vamos a acercar. Mire, si usted analiza esta parábola, el orgulloso mira a los demás despectivamente, no tiene misericordia. Una persona orgullosa no tiene misericordia, pastora Nadia. Él ve despectivamente a sus hermanos. Hay personas que hasta para eso vienen y te dicen, pastor, yo siento orar por usted. A veces por respeto uno se deja ministrar. A mí me dijo la religiosidad, no te dejes poner manos por cualquiera, te pueden transferir demonios. Entonces voy a ver dónde está la escritura donde dice que el diablo venció al Espíritu Santo. Quiero buscar donde dice que el diablo venció al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo y viene el diablo bandido y me saca el Espíritu Santo y me endemoniza a mí. Esa es una mala enseñanza. Tenemos que saber lo que Dios nos está diciendo, hermano. Por eso dice que si usted mira a los demás despectivamente, eso no es agradable delante de Dios. Si aquí viene y me dice Kaylin, cuando ya está pronto en estos meses, a que él me ore por mí, yo me voy a dejar ministrar por él. Llegan los ministros de casas de Dios, son hijos espirituales, pero ellos dicen, vamos a orar por ustedes. Claro, oren por nosotros, porque sabemos que son enviados del Señor. Quien llegue a mi casa y me diga que quiere orar por mí, yo se lo recibo. Pero hay personas que creemos que ya nadie puede darnos nada, que ya estamos autosuficientes. Pero aquí lo que Dios está hablando es cómo actuar en el trono de la gracia, la oración personal con Dios. No mire despectivamente a su hermano. Dios me ponía en mi corazón hoy en la mañana, la intercesión también tiene que cambiar. Tiene que cambiar la intercesión. Espere que si se me olvida me lo dice, al final lo voy a decir. Porque Dios me dijo, hay que cambiar la intercesión. Porque el orgullo no alcanza el trono de la gracia. Dice que el orgulloso sale del trono de la gracia condenado y solo trae muerte a los que le siguen. Una persona que está pastoreando una iglesia y llega con esa actitud, en vez de salir justificado, sale condenado. ¿Por qué? Porque él cree que él oró bien, pero el Señor dice que a los orgullosos los ve de lejos. Y usted viene aquí y comienzo a crear un caos en la iglesia, comienzo a manejar doctrinas equivocadas, comienzo a enseñar, me hago un instrumento de la apostasía. Porque yo, sabiendo cómo debo de orar, estoy orando mal y estoy llevando a la gente a lugares que no son correctos. El orgulloso sale del trono de la gracia condenado, trae solo muerte a los que le siguen. Él se convierte en un instrumento de la apostasía porque no enseña la doctrina de verdad. Eso es lo que pasa con los orgullosos. Ahora, el orgullo en las relaciones con nosotros.
Vamos a ir a los versículos que Dios me pone en mi corazón, pero quiero ahora entrar en lo bonito, la humildad. Dice que el humilde sabe que necesita totalmente de Dios. Vamos otra vez a Lucas 18. 18:13. Dice el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo no soy digno de estar en el trono de la gracia. Yo no soy digno porque yo sé que tú eres santo y yo no estoy siendo santo. Yo la estoy regando toda, dice, yo no puedo acercarme a ti. No merezco esa bondad inmerecida y solamente comienza a esconder su rostro porque sabe que él no es digno delante de Dios. Pero Dios sabe que él lo está haciendo porque se está humillando. Hay que humillarse delante de Dios. No sé si usted lo hace, pero si no lo hace, hágalo. Porque nosotros tenemos que ver que en ese triángulo de humildad o en el triángulo del orgullo, usted es justo o sale condenado. No puede usted seguir caminando en su llamamiento si usted tiene oraciones orgullosas. Amén. Dice que el publicano, dice que ni siquiera se quería acercar al cielo. No quería, porque él sabía, él estaba con una convicción de pecado tremenda. ¿Sí? Él tenía una convicción de pecado y cuando uno se autojustifica, uno se cree limpio. Y delante de Dios no nos podemos justificar. Él conoce el corazón suyo, Él conoce las maquinaciones suyas, Él conoce las palabras suyas, Él conoce las intenciones suyas, Él conoce la disposición suya, Él nos conoce todo. Dice que este hombre, que es un judío, debe haber dicho, Señor, yo le estoy robando al pueblo, yo soy un ladrón, yo no puedo estar ahí, ¿qué hago? No sé, no puedo. ¿Y qué más dice el 14? Dice que, os digo, dice el Señor, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es el tener un acercamiento al trono de la gracia. No vayamos tan exageradamente, mirémonos en una media, cómo es que nosotros oramos. Cuando nosotros venimos y decimos que el Señor haga su voluntad, tiene que ser de corazón, porque no es fácil estar pasando una situación de angustia y saber que Dios quiere que tanto en la angustia como en el gozo nosotros nos humillemos. Y yo me pongo a pensar realmente cómo estamos orando, hermano. Estamos orando porque ya se nos metió en el 5 un cronograma, ya tenemos un cronograma en nuestra vida, pero sí estamos orando correctamente. Estamos verdaderamente llevando al Señor un corazón limpio o estamos realmente convencidos de que nosotros no necesitamos de Dios, que con lo que nosotros hacemos es suficiente para que Dios nos acepte. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. Le decía lo de la intercesión por lo siguiente, mire, no se me va a olvidar, a veces dice, oremos por la hermana pastora Gloria, un ejemplo, y todo el mundo entra, pero ¿qué pasa? Yo veía, ¿qué relación tenés con la pastora Gloria? Tenés que humillarte primero. Padre, perdóname, porque esta mujer, yo nunca me he acercado a ella. Yo no le tengo el cariño. Aún siendo una mujer que usted puso, yo la respeto, pero yo no la amo. Un ejemplo. Y yo sé que ella está enferma, pero yo no quiero venir a hacer una oración altanera y hacer bulla o ruido por alguna necesidad si yo no entiendo que yo tengo que humillarme para orar por esta mujer a quien vos has puesto en este lugar. La intercesión tiene que ver el porqué. A mí me dicen, oremos por la hermana Cecilia. Oye, padre, yo sé que Cecilia es una mujer que es tu hija, pero te pido perdón porque el acercamiento mío no ha sido tan eficaz con ella. Yo te pido me perdones. Yo le he tratado a ella y no me justifico delante de usted. Yo sé que yo pudiendo haber dado más, he dado menos. Ayúdame a poder entender, perdóname por mi actitud. Pero en mi corazón verdaderamente está que ella sea sana. Pero yo no quiero orar en una posición donde yo no reconozca que yo no he sido el pastor que debió haber sido para ella. Yo se lo tengo que decir al Señor.
Y yo te pido en el nombre de Jesús todo. Y cuando tú te rindes a Dios, tu oración va a ser eficaz. Aquí todo el mundo hace intercesión de violencia, intercesiones de guerra. Pero antes de la intercesión de guerra, tiene que venir el quebrantamiento, la humillación. Padre, oremos por la sanidad de la tierra, oremos para que el ecosistema se componga y tal vez tu jardín ni siquiera lo cuidas. A lo mejor, que hayas, y tal vez todo lo que comes tiras de los buses, de los taxis, de los carros, tiras basura, tiras todo, y decir que cuide el ecosistema, sana la tierra, y vos no estás haciendo nada. No podés interceder por algo. Por eso Dios nos manda su palabra, para que nosotros seamos redarguidos, seamos enseñados, para que no tengamos una oración ineficaz. El Señor dice que la oración del justo es eficaz. Amén. ¿Qué pasa con el hombre humilde? El humilde sabe que necesita totalmente de Dios. Una persona humilde sabe que él no es nada, que sin Dios él no va ni para el norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Él está totalmente dependiendo de Dios. Él reconoce su pecado y se humilla disponiéndose a recibir lo que Dios tiene para él, sea condenación o perdón. El publicano sabe que está listo. Él sabe que está listo y si lo condena el Señor, él no le va a decir nada porque él sabe que se merece condenación. Pero él sabe que Dios también es misericordioso. Pero él le dice, haz tu voluntad en mí, que voy a hacer? Sé propicio a mí, yo soy pecador. Y el Señor dice, no, te vas justificado por tu humildad. Y aquel que se la sabía toda, que era apóstol, profeta, pastor, maestro, tenía los 5 ministerios, se fue condenado. Así es la palabra, hermano. Tenemos que entender la palabra y el amor de Dios. Porque nosotros no podemos estar creyéndonos lo que no somos realmente. Hay una palabra en el libro de Gálatas que dice que el que cree ser algo, en el último capítulo de Gálatas está, el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros no podemos engañarnos de que somos tal y tal. No, tenemos que saber que somos débiles, que no tenemos ninguna fuerza. La fuerza la del Señor. Una persona que sabe acercarse al trono de la gracia en humildad, ora con sinceridad, se deposita en la gracia del Padre. Por eso Jesús nos enseña a orar. Por eso es importante cuando Jesús le dice, los discípulos fueron humildes, enséñanos a orar. Vamos a orar, ok, enséñanos. Pero Jesús dijo, yo les voy a enseñar, pero la impartición va a ser la demostración que yo les voy a dar. Él oraba delante de los discípulos, él se humillaba delante de Dios y él miraba. Nosotros tenemos que impartir a la gente lo que predicamos, lo que vivimos. Nosotros no podemos estar hablando así descuidadamente de lo que no hacemos. Dice que el Señor vio en el publicano realmente él se desposeyó, él entregó todo. ¿Por qué? Porque se depositó en la gracia. Y el Señor le va a ayudar porque él era su hijo, era hijo del pueblo de Israel. Nosotros los hijos de Dios tenemos que entender que tenemos el oportuno socorro y todas las imperfecciones de nosotros. La gracia de Dios la perfecciona. No sé si ustedes han entendido la gracia porque se predica la gracia pero no se entiende. Mire, la gracia es el empoderamiento que Dios nos da para complacer el corazón del Padre. Es decir, que el Padre nos demanda cosas que el espíritu humano o el ser humano es imposible que lo podamos complacer. La gracia es el empoderamiento, por eso dice la palabra, cuando yo soy débil es cuando yo soy fuerte. Significa, cuando yo no puedo hacer nada, cuando yo no puedo hacer nada, no puedo complacer, pero yo creo que la gracia lo va a poder hacer. Y la gracia está conmigo, y la gracia es la que va a hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces, nosotros no podemos hablar de la gracia como un riesgo, como un peligro. Tenemos que hablar que la gracia es una bendición. La gracia es una impartición. La gracia es un activo poderoso del reino para tu salvación, para tu herencia y para tu posición en la eternidad. Esa es la gracia. La gracia eso es. La gracia es el fierro de Dios garantizándote lo que Él nos ha prometido. Esta es la promesa del Padre, la vida eterna. Dice que la oración de humillación trae salvación.
Eso también lo quiero decir. A ver, cuando nosotros entregamos el ayuno, lo estamos entregando como una ofrenda agradable al Señor. Hasta con eso yo me ponía, hay que tener cuidado. Cuando usted dice, hice un ayuno de 21 días y lo andás propagando, lo andás publicitando, buscando publicity de la iglesia que te digan, ese hombre oró 20 días. Eso no es agradable al Señor. Es más, no vayamos largo. Cada vez que nosotros entregamos el ayuno los miércoles, yo lo hago, pero tampoco lo estoy demostrando y lo tengo que demostrar. Cuando yo termino el ayuno, es el Señor el que hizo el ayuno por mí. Porque si yo me voy creyendo que porque yo hice el ayuno, Dios me va a dar más que a los que no lo hicieron, estoy mal. Porque yo vengo aquí, hago el ayuno, uno tiene que, Padre, gracias por haberme ayudado a entregar este ayuno. Porque este ayuno hay que tener entendido que usted lo hizo porque usted me dio el querer y el hacer. Ayúdeme siempre que usted me demande cosas que para mí son imposibles. Yo le decía al Señor, porque a mí una vez me dijo el apóstol Fabricio Morales, pastor, empieza a dar palabras creativas, lo que se le venga del Espíritu, usted diga eso, y a ver qué Dios le va a hacer. Y un día yo estaba así, digo, yo crucifico, digo yo, no, a los gordos le digo, crucifico la gula, y a los que están débiles, resucita el apetito para que coman. Y el pastor Fabricio me decía, eso es de Dios, eso es de Dios, y me comenzaba, yo me las creía también. hasta que vino el Señor y ha venido, porque como les digo, yo no lo he alcanzado todo, hermano José Iván. Estamos caminando, estamos entendiendo a Dios cada vez. La oración de humillación trae salvación. Cuando entregamos un ayuno, una ofrenda, démosle gracias que el Señor la hizo por nosotros. La oración del humilde es eficaz. Por eso cuando intercedemos debemos reconocer cómo ha sido nuestra relación con la persona o con el tema por el cual estamos intercediendo. Oremos por Keiler, porque Keiler necesita ver sanidad. Padre, en el nombre de Jesús. Pero a Keiler, ¿cuándo lo has chineado? ¿Cuándo le has dado un abrazo? ¿Cuándo le has traído una gelatina? ¿Cuándo le has soltado una palabra? ¿Y para qué vas a interceder por alguien que ni siquiera toca? Eso no es una oración eficaz. Yo tengo que ir a restaurar relaciones. Oren por los gobernantes. Y tal vez estás hablando barbaridades de los gobernantes. Y empiezas, Padre, trae la paz, trae victoria. Amén, amén, amén. Y cuando llegas a la casa comenzás a hablar un montón de cosas. Dios te está pesando el corazón. Vamos a ver los versículos sobre este tema. Vamos a dar versículos acerca del orgullo y la humildad. Vamos a hablar de nuestras relaciones. Vamos a terminar con el trono de la gracia. Proverbios 29, 23. Dice que el orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá honores. Esto lo dice en una versión. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate. En esta versión dice de esta manera, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores delante de Dios. Acuérdense que estamos hablando delante de Dios. Dice Proverbios 22:4, siempre hablando acerca de estar en el trono de la gracia. ¿Qué dice Proverbios 22:4? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pare allí. Riqueza, honra y vida. Riqueza, cuando tú dices, ¿riqueza de qué? ¿De qué me está hablando el Señor? Si yo estoy en una desgracia única. Pero dice el Señor que hay riqueza, hay honor y hay vida como una remuneración cuando la humildad está en el trono de la gracia, hermano. Cuando nosotros realmente, yo le decía a los hermanos que estábamos con los varones ayer, a propósito, Dios me puso en mi corazón que las mujeres deben de hacer culto en la madrugada, aunque sea una vez al mes. A mí me puso el Señor eso. Porque no podemos estarnos acomodando. Tenemos que traer la victoria. Tenemos ministras poderosas que Dios usa, porque la asociación es poderosa. Aquí los que no vienen los sábados se sienten solos cuando no vienen. Los que están convencidos que Dios los ha traído. Los que no, esos viven roncando, pero los que saben que Dios los ha traído, ellos están siempre con la idea de que no vinieron.
porque saben que aquí Dios les habla y Dios los bendice. Dice que riqueza, y yo les decía ayer a los varones, no ande diciendo que entre más pobre usted está mejor. No, esa es otra mentira del enemigo. Dice Dios, yo le digo al Señor, cuando usted sea pobre, cuando usted no tenga zapatos, cuando usted no tenga ropa, aunque sé que comida tiene, porque yo veo que están respirando todavía. Uno dice, Padre, yo recuerdo, yo le hablo así, pastora Nadia, al Señor. Yo sé que Efesios 1 dice que yo fui bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y sé que mi Padre mandó a Jesús rico como yo, pero Él hizo pobre para enriquecer a otros. Así que yo soy pobre, pero yo soy rico, porque me hago pobre para enriquecer a otros, pero yo soy rico. Cuando usted ve de esa manera, las cosas se van a desatar. Y lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Nosotros caminamos a veces como desgraciados. ¿Por qué? Porque no sabemos conocer a Dios. No, y la desgraciada es caer de la gracia. ¿Cómo son las cosas que agarramos los términos de otra manera? Ser desgraciado es caerte de la gracia. No es que estés en maldición, es que te caíste de la gracia. Por eso tenemos que entender que la humildad es algo poderoso para obtener riqueza, honra y vida. Las cosas van a venir. Y uno se pregunta, ¿por realidad es verdad? Sí, es verdad, hermano, es verdad. ¿Qué más dice la palabra? Otro, ya el último proverbio, 16-18. Mire lo que pasa. Dice el proverbio, cuando tú llegas al trono de la gracia con altivez, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una persona que no sabe lo que es la consecuencia del orgullo, camina en una ceguera espiritual tremenda. Dice que antes del quebrantamiento, los que están viviendo en soberbia van a tener quebrantamiento. Y no un quebrantamiento para edificación pronta, sino para una restauración tardía. Porque lo que se hace incorrecto delante de Dios tiene un precio, tiene un costo. Aunque Dios no te va a matar, pero te va a reventar, porque te va a reventar en el amor de Él. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Los que se ufanan de que tienen y son más que los demás, cuando vean, viene la caída. Nabucodonosor, yo no quise hablar de Nabucodonosor porque era muy largo, pero yo me hizo leer. No hay cosa terrible que cuando una persona dice, ¿por qué me viene esto a mí? ¿Por qué me vino esto a mí? Porque fuiste altivo. Porque nunca creíste que Dios es el que te daba las cosas. Porque siempre creíste que tu habilidad era la que te daba las cosas. Por eso estás caído. Porque fuiste altivo. Y la palabra tiene que cumplir. ¿Cómo hemos de ser humildes en las relaciones? Santiago 4:6. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:6? Dice que Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En la relación de nosotros, que nosotros debemos de tener, es que nos debemos de respetar y honrar. Dice la palabra ahí mismo en Santiago 4:10. Ahí me equivoqué, pero no el espíritu. Ahí estamos hablando siempre del trono de la gracia. En Santiago 4:10, con eso termino lo que es humillarse en el trono. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humillaos en la presencia del Señor. Porque hay muchas personas que les es fácil humillarse en el trono, pero entre nosotros no nos es fácil. Ahí está el problema. Mire cómo son los consejos de Dios para nuestras relaciones. ¿Qué dice Efesios 5:21? Esto es la humildad en nuestras relaciones. Santiago 5:21 dice que tenemos que someternos uno a otro. Efesios 5:21, esto es humildad. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué el Señor dice que nos sometamos, hermano Jorge? Porque Él nunca pensó en miembro, Él piensa en un cuerpo. Y el cuerpo bien organizado, bien en las coyunturas, los tuétanos, bien armonizados, es donde Dios envía la bendición. De manera que hay un momento en que la autoridad la tiene el uno, otra vez la tiene el otro. Entonces tenemos que aprender a estar en autoridad y bajo autoridad. Tenemos que someternos unos a otros. Eso es tener humildad. Cuando una persona cree que es el jefe de la familia, del clan, no de la iglesia, no se somete. Usted, Pastor Harling, va a tener esa experiencia. Va a llegar un momento en que va a tener una casa de Dios donde
donde José Tomás, redarguido, levantado por el Señor, va a estar como un líder de casas de Dios. Usted llega a la casa, usted es su pastor, pero él tiene la autoridad. Usted tiene que someterse a lo que Dios está hablando a través de José Tomás. Igual pasa cuando los ministros de casas de Dios están ministrando, los pastores, los ministros, tenemos que estar sometidos a lo que Dios está haciendo ahí. Pero cuando el corazón del hombre no reconoce este temor de Dios, no es sabio, porque si fuera sabio se sometería. Nosotros tenemos que someternos unos a otros. Por eso es que también el enemigo ha tomado parte. Hay muchas corrientes ahora que agarran a la iglesia y la agarran y la sacuden, porque la iglesia ha cometido muchos errores. Se ha levantado mucho patriarcado pastoral. El patriarcado pastoral son ellos nada más los que mandan, los que ejercen, los que tienen. Ese es orgullo. No tiene que saber el sometimiento. Aún en las visitas que nosotros tenemos en nuestras casas, yo les doy el consejo, nunca se ande sentando en la punta de la mesa de un comedor que lo inviten. Nunca haga eso. Nunca, nunca, nunca. Nunca pase al baño si no pide permiso. Nunca pida que le den en vasos de vidrio si no se lo dan. Sométanos uno a otro. Eso es ser humilde. No demandar como hoy en día usted encuentra. Yo me acuerdo, ahí en Honduras, todos los que ya, ¿qué hotel me vas a dar? Ya no piden cuarto, no, suite. Mandame el pasaje, pero me lo mandas VIP. Yo no quiero bajar en el avión, quiero viajar VIP, porque yo llevo la mera macoya, el apóstol tal. Eso es orgullo. Así que Jorge le está hablando el Señor, cuando sea millonario tiene que acordarse de estas palabras. Recibirlo, en nombre de Jesús. Dice que tenemos que someternos. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Dice que no debemos de hacer nada por egoísmo. No tenemos que hacer nada por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué tremendo. Cuando viene alguien y se pone ahí en la puerta, y tal vez la persona que vino ahí es neonato espiritual, pero la ministra entendió que tiene un corazón de servicio, y de repente está en la puerta y te entras sin mascarilla y te dice, pastor, póngase la mascarilla, por favor. Yo soy el pastor. Apartate. No. ¿Por qué? Porque crees que sos más que el que está allí. Y a veces nos cuesta a nosotros entender que los demás en el reino, para el Señor, son superiores a nosotros. Así es, hermana pastora. Aunque yo tenga casas y yo tenga todo un protocolo para recibir a gente que viene con sandalias, yo me tengo que quitar el floor chain y dárselo a él en servidumbre. Porque dice que el que se humilla será exaltado. ¿Por qué vamos a trabajar con el Señor con insensatez? Tenemos que tener sensatez, entender a Dios. Esto trae bendición. Dice la pastora, nos conviene. ¿Qué dice Santiago 1 del 9 al 10? El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Dice la palabra en Santiago 1, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y dice el 1:10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Mire, dice la versión de las Américas, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Quiere decir que una persona que es humilde tiene una alta dignidad delante de Dios. Es de alta estima una persona humilde. Es de alta estima una persona que reconoce la autoridad de Dios y que reconoce que entre más humilde es, más rico es él. Pero dice que el rico que se gloríe de su humilde condición. Es decir que para Dios el rico es una condición de humildad. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que siendo rico pueda ser humilde. Eso dice el Señor. El rico, pero también el pobre pasará como la flor del campo. El rico y el orgulloso pasaremos, pero en la eternidad el humilde permanece para siempre. De eso tenemos que hablar nosotros, hermanos. Nosotros no podemos ir y decir, ¿por qué vamos a tener? Voy a hablar para terminar de la gracia. Vamos a ir a 2 Corintios 18. Vamos a leer un pasaje para que lo entendamos mejor. ¿Cuántos aman al Señor?
Tenemos que amarnos, hermano. Dice la palabra, 2 Corintios 12. El aguijón en la carne. Mire lo que Pablo ha aprendido humildad, porque se le puso un aguijón. A mí me decía un hermano Henry en el ministerio, cuando un hermano me hacía la vida de palito, me decía, hermano Carlos, él o ella es su aguijón, me decía. Yo no le entendía por qué me quería decir eso. Pero es que el aguijón es algo... 2 Corintios 12. Del 1, vamos a leer del 1 en adelante. Dice, mire lo que el apóstol Pablo, esta es una enseñanza poderosa del Padre Espiritual que Dios nos ha dejado. ¿Cuánto le gusta escuchar a Pablo? El hermano Pablo, nuestro apóstol Padre. Ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Cuál sería, digamos, lo que quiere decir? Ciertamente me conviene no gloriarme. Me conviene no gloriarme. Pero voy a venir a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cuando una persona camina en revelaciones profundas del Espíritu es peligroso. Eso sí es peligroso. Y uno se las crea cuando tiene revelaciones altas. Cuando ustedes me dicen, pastor, si yo me las creo, me caigo de la gracia, hermano. Porque eso no es solo para mí, es para todos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, ya sabemos que él está hablando de él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Clase de revelación la que le mostró el Señor a Pablo, ¿verdad? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él conoce, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Ahí me quedo. Vamos a seguir, pero quiero explicar. ¿Qué significa la palabra inefable? Algo que es difícil, imposible de poder explicar. Si yo miro que la hermana Jessica se levanta en el aire ahí y comienza a volar en el aire, y yo lo vi, ¿cómo lo explico yo a otra gente? Es difícil que alguien me crea que ella hizo eso. No, si la ley de gravedad dice que todo cuerpo tiene que caer. Pero yo miré a Jessica que anduvo volando como mariposa y miré que se levantó un gusano y se hizo mariposa ahí. Son cosas inefables. Pablo miró cosas inefables en el paraíso. Pero él dice, este hombre fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables y no solamente miró, oyó que no le he dado al hombre expresar. Sigamos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Pablo está diciendo, ese hombre era Pablo transformado. En ese hombre sí me voy a gloriar porque es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y él me mostró quién soy yo. De ese hombre no, pero de mí, en esta carne, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus debilidades? Tus debilidades, si estás permaneciendo en el Señor, si estás haciendo las cosas con el Señor y tus debilidades son muchas, pero las superas, glóriate en ellas. Yo quiero tomarme un Black Label, pero no lo hago. Me voy a gloriar porque es mi debilidad. Me estoy enamorando de alguien fuera de mi matrimonio, pero no lo hago. Me voy a gloriar en esa debilidad. Me voy a gloriar que ya no soy un dixómano, ya no estoy tomando. Me voy a gloriar. Me voy a gloriar de que me dan ganas de robar otra vez, pero ya no lo hago. En eso me voy a gloriar. Pero de mí mismo, si no en mis debilidades. ¿Qué dice la palabra? 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Una persona humilde no anda buscando lisonjas. No anda buscando aprobaciones del hombre, no anda buscando fama, no anda buscando que lo aplaudan, no anda buscando que sin lisonja, ¿verdad? No busca adulaciones. Él lo que sabe es que es lo que es y se acabó. Dice que, aún dice, si yo me quiero gloriar, yo podría decir la verdad.
porque no estaría diciendo ninguna mentira. Pero ¿sabe por qué? Yo lo dejo. ¿Por qué? Porque si no, la gente me va a creer, porque así también quisieron hacer a Jesús. Lo quisieron ser rey, cuando él hacía las cosas poderosas. Muchas veces por eso, cuando Dios mira muchos milagros que hacen personas, esas personas tenemos que tener esta actitud que tiene el apóstol. Porque si no, nos vamos a equivocar. Dice que él podía gloriarse porque era verdad, pero no lo quiere hacer para que nadie piense más de lo que ve y oye de mí. Usted me mira como estoy, una persona de tal edad, de tal color de piel, que mire la gente, yo no quiero que vean a mí, a Gabriel, ni a Miguel, ni a Jesucristo mismo en mí, pero a Jesús sí quiero que lo vean, no a mí, sino a Jesús en mí. Porque el que ve a Jesús, al que le va a gloria a Jesús, no al hombre, no es al vaso. Dice que él podría gloriarse, pero no lo va a hacer para que nadie piense, dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él entiende que hay un costo que él está pagando, que esa grandeza de las revelaciones que él tiene, eso hay un estorbo en el cuerpo de él, hay un aguijón en su carne, que no voy a decir qué cosa es porque yo no soy exégeta del Espíritu. Los exégetas son teólogos, yo no soy teólogo, yo recibo lo que el Espíritu me da. Y lo que sé que él tenía algún problema, no sé si sus ojos, no sé si lo que sea, pero él tenía algo que lo incomodaba. ¿Cuántas cosas tiene usted que lo incomodan? Muchas. Yo tengo muchas cosas que me incomodan en mi llamado pastoral. Y yo digo, ¿por qué, Señor? Bueno, una de las cosas que yo a veces le digo al Señor, ¿por qué mis rodillas se han paralizado? A mí me encanta caminar, a mí me encanta andar en bicicleta, pero no lo puedo hacer ahora. ¿Por qué? Porque ese es un aguijón pequeñito, nada comparado con lo que pueden estar pasando muchos de ustedes. Pero ya es un aguijón que me incomoda. Y otros aguijones que no los puedo decir. Pero ¿qué pasa? Que dice que él entiende que ese es un mensajero de Satanás. Pero no dice que es Satanás, es el Señor el que le mandó el mensajero para que me abofetee, para que no me enaltezquen sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es lícito que usted le pida al Señor en medio de su dolor que le ayude, que lo sane. Pero eso no puede ser siempre, hasta que usted le cae el 7, entender cuál es la voluntad de Dios en su vida. Porque si la voluntad de Dios en su vida es que yo voy a entregar mi vida con las rodillas así, hasta ahí voy a llegar, no tengo que estarle pidiendo. Porque dice que como él le pidió para quitarme ese, por lo cual dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una persona entendida, una persona que conoce la palabra, va a vivir en poder de la palabra, aún con debilidades, aún con enfermedades, aún con situaciones que no son agradables al cuerpo. Va a poder vivir porque va a entender que cuando él se ha depositado en la gracia, él va a tener victoria y va a tener recompensa. Va a tener recompensa. ¿Cuántos de nosotros vivimos angustiados, verdad? Por las situaciones que vienen de repente, o de repente vienen cosas que no son agradables, pero la palabra me va a fortalecer. Esa es una humildad del apóstol. Él reconoce que dice que el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, la gracia, como yo le digo, Pastor Harley, que es la que nos da el empoderamiento para aquellas cosas que no podemos hacer, que no somos capaces de realizar, la gracia lo va a poder hacer. ¿Por qué estoy aquí? Por la gracia de Dios. ¿Por qué no estoy con mi esposa, quien yo amo tanto y que está enferma? Por la gracia de Dios estoy aquí. ¿Por qué no estoy con mis hijas que están lejos de mí, aunque ellas me necesitan? Por la gracia. ¿Por qué no estoy celebrando cumpleaños de mi hija que está en Estados Unidos? ¿Puedo estar allá? Por la gracia de Dios estoy aquí. No voy a decir, es que mira, Padre, yo podía haber ido, me daban pasaje, estuviera allá ahorita celebrando, pero mira cómo te amo, que yo desprecié el viaje y estoy aquí. Eso no es obrar de Dios. Muchos le sacamos las cosas al Señor y eso al Señor no le agrada. Usted tiene que revisarse cómo está usted en el trono de la gracia, cómo está usted orando, cómo usted está reconociendo. También orgullo es no reconocer aquellos pecados de su casa que usted tapa.
El Espíritu Santo me lo está diciendo. Hay mucha gente que está orando, está intercediendo y con pecados en su casa y no los reconoce. Uno tiene que reconocer lo que uno está pasando, porque ese es ser humilde. Yo creo que cuando Dios nos desposeemos de todo lo que realmente nos asedia, eso es humildad. Es humildad, hermano. Porque no podemos nosotros decir, estoy bien delante del Señor. O no le digo nada, me callo, pero no digo, Señor, yo puedo, Padre, yo te pido que me perdones. Porque yo sé que me has dado un privilegio, pero mis hijos no están honrando tu nombre. Tú me has dado un ministerio y yo me siento que estoy triste porque mis hijos no están honrando tu nombre. En mi casa hay varias cosas que no están correctas y yo teniendo autoridad no las corrijo. Ayúdame. Soy humilde en reconocer. Soy humilde en decir, teniendo yo en sujeción a hijos, ellos hacen lo que quieren y yo no los corrijo. Perdóname, ayúdame, porque yo no estoy haciendo las cosas bien, pero yo las quiero hacer bien. Yo no quiero que sea aplazado. Usted me llamó, usted es mi padre, usted me va a ayudar, porque yo sé que mi casa y yo le vamos a servir, pero en este momento mi casa no está sirviendo al nivel que yo quiero servir. Yo reconozco, Padre, no sé si usted me va a reprender, pero ese es humillarse delante del Señor. Pero si tú estás sirviendo al Señor y estás tapando todas tus debilidades, yo creo que hay orgullo también. Dios no se le escapan las cosas. Él te está hablando no para impresionarte ni para que lo admires. Él está hablando para que seas transformado. Él te está hablando para que corrijas lo defectuoso, porque Él te quiere multiplicar las bendiciones. Él quiere que te des cuenta de tu estado, de qué actitud estás viviendo, de una actitud orgullosa o de una actitud de humildad, empezando por las oraciones que hacemos. Dice el Señor que cuando Pablo habló de estas cosas, el pueblo de Corintio, que era la segunda, se compungió. Dice que, y me ha dicho en el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él, no nosotros. Usted puede tener otras debilidades. Él tenía afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, pero él reconoce que cuando él es débil es cuando él es fuerte. Yo sé que cuando yo soy débil es cuando yo soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada, eso está hablando ya a hijos que lo entienden. Ya no puedo porque hasta ahí llego, hasta el que está anterior. Eso se lo puedes demandar a los hijos que te aman, los hijos que te entienden, los hijos que pueden ser corregidos, no a todos. Esta mañana Dios me puso esta palabra para que usted la medite, para que usted la practique y recuerde, ¿verdad?, qué es lo que Dios le puso en su mente y en su corazón. Primero, cómo se está acercando usted al trono de la gracia. Si bien es cierto que nos podemos acercar confiadamente, tengamos una actitud de humildad. No sentamos vanagloria de que somos hijos y que ahora estamos en una condición diferente a los demás y que aquellos que están allá no merecen el perdón ni la misericordia de Dios. No nos hagamos vanagloriosos. El Señor nos ama, pero Él quiere que vivamos como Jesús también vivió. Así que en esta mañana puede subir, si quiere alabar, hermano. Vamos a terminar temprano. Parábola del fariseo y el publicano. Dos actitudes que los hijos de Dios tenemos delante de Dios. No seamos orgullosos, porque el orgulloso se autojustifica. El orgulloso rechaza la gloria de Dios y cree que su obra merece salario. El orgulloso se cree autosuficiente, no necesita de Dios. No busca un encuentro con Dios ni consigo mismo. Él busca el trono para jactarse y para alabarse. Por eso su oración es ineficaz. El orgulloso mira a los demás despectivamente. No tiene misericordia del caído. Sale del trono de la gracia condenado, porque trae solo muerte a los que lo siguen. Él se convierte en un instrumento de apostasía, porque no enseña la doctrina de verdad. Esas cosas tienen que ser desaprendidas. Ahora tenemos que pedirle al Padre que por su gracia nos dé la humildad, porque el humilde sabe que necesita totalmente de Dios. El humilde reconoce su pecado y se humilla
y se dispone a recibir lo que Dios tiene para él. Él ora con sinceridad, se deposita en la gracia del Padre. Por eso Jesús nos ha enseñado a orar. Por eso Jesús dice, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Póngase de pie. Santificado sea su nombre. Vénganos su reino, Padre. Hágase, Señor, su voluntad, así como en el cielo, también se haga en la tierra. El pan nuestro, el pan de vida de cada día, dénoslo hoy. Padre, perdónenos nuestras deudas, así también como el Espíritu Santo por nosotros perdona a nuestros deudores. Padre, no nos deje caer en tentación, líbrenos de todo mal, porque suyo es el reino, el poder, la gloria, la alabanza, la adoración. Usted es el que nos da la ruta correcta para poder entender y conocerle, Padre. Hoy declaro en esta mañana, Señor, que no es ser orgulloso vestir bien, no es orgullo calzar bien. El orgullo está en el corazón, en las actitudes, Señor. No es ser humilde tampoco el que se viste descuidadamente. No es ser humilde el que come cualquier cosa, sino aquel que cualquier cosa que coma da gracias a Dios, que sabe vivir en la humildad y sabe vivir en la riqueza. La humildad del Dios vivo es que siendo ricos nos hacemos pobres para enriquecer a otros, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana yo te doy gracias por cada hombre, por cada mujer que esté en este lugar. No sea por la palabrería humana que seamos transformados, sino por tu palabra. Tu palabra es la que enriquece, Señor. Espíritu Santo, levante las manos donde está. Yo bendigo, Señor, este remanente escogido, Señor. Esta manada pequeña, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra, Señor. Jesús mismo dice, sean humildes y mansos de corazón. Sean humildes y mansos como yo lo soy. Así nos dice el Señor. Espíritu Santo, usted es nuestro Padre. Usted nos engendró. Usted nos dio una naturaleza diferente, Señor. Hoy somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu y del agua, para complacer el corazón del Padre de los Espíritus. Padre, levantamos nuestras manos en señal de gratitud por tu palabra, Señor. Tu palabra sigue siendo bendecida, Señor. Tu palabra bendice nuestros hogares. Tu palabra bendice nuestra entrada, nuestra salida. Espíritu Santo, usted es nuestro Padre. Oh, alaba y samba, hanasota, rebequea, namaquía. Espíritu Santo, rabasoja, leve sesque. Siscamay sus ovas kititi ribiquea. Obama soja maquito robo olobosoa. Rebeise tuti ribi ba. Alábele al Señor. Alábele porque el Rey. Él es Rey, Él vive. Él vive en el corazón de... Oh, en la humildad, jabaisoja, alaba. Oh, ti ribi kititi.